7:30 minutos de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Tenemos hoy entrevista internacional a propósito de que Rusia ha sido noticia este fin de semana porque el viernes el líder del grupo paramilitar ruso Wagner intentó una rebelión en el territorio ruso. Recordemos que tienen tiempo estando en Ucrania, son un importante actor en la guerra entre Rusia y Ucrania, sobre todo en los últimos meses, pero se ha venido denunciando por parte del líder del grupo Wagner supuestos saboteos de parte del Ministerio de Defensa de Rusia, acusando directamente al ministro Sergei Shoigu de no suministrarle las municiones que necesita el grupo para continuar en sus batallas al frente en Ucrania, pero también se denunció un supuesto ataque del propio Ministerio de Defensa de Rusia, de las fuerzas rusas, contra el grupo Wagner en Ucrania. Esto desató una rebelión y la ira del líder del grupo Wagner, que se dirigía a Moscú desde el viernes y decía que iba por la cabeza del ministro de Defensa. Esto, por supuesto, generó una alarma internacional y también a lo interno del Kremlin. Y salió el presidente ruso en televisión nacional a decir que esto era una rebelión, que iban por los supuestos traidores, refiriéndose directamente al grupo Wagner, aunque luego se firmó un acuerdo mediado por el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, lo que cesó las hostilidades que duraron apenas 24 horas. Vamos a analizar este tema con nuestro invitado de la mañana de hoy. Se trata de Pascal Drouot, es analista político internacional y está con nosotros desde Francia. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, José Enrique. Aquí estamos, gracias. Pascal, ya citando todo esto y lo que ha sucedido, que apenas es una parte de todo el compendio de los hechos, ¿de qué forma esto llega a poner de manifiesto las divisiones en el gobierno ruso? No, definitivamente esa rebelión, y aunque se paró este fin de semana, es realmente un evento político sumamente importante, a la vez en el contexto de guerra, pero también sobre Rusia y el poder de Rusia. ¿Habrá sacado provecho Vladimir Putin de esta situación? Se ve que sale, aunque está hablando ahora, debilitado. Y el poder central ruso, hoy en día más en esa guerra en Ucrania, sale debilitado. Porque ya para los ojos de todos en el mundo vemos que un grupo privado, Wagner, estaba caminando hacia Moscú. Logró hacer una presión, tuvo que haber una intervención de un presidente muy cercano de Rusia, Lukashenko, pero definitivamente eso complexifica la situación interna política de Rusia, debilita, y es por eso que debemos ser extremadamente prudentes por el momento, tanto en los análisis como en la búsqueda de comprensión de hacia dónde vamos. Vladimir Putin está hablando ahora, pero definitivamente ya creo que ahí empiezan a mover piezas de poder ruso. Habrá una tectónica de placas, ponemos, nueva, y vamos a ver también qué resulta con la población. Hemos visto este fin de semana las imágenes en Rostov de la población que saludaba a Evgeny Prigozhin, el líder de este grupo Wagner, que supuestamente tiene que dejar para irse a Bielorrusia, pero todavía está perseguido por la justicia, al contrario de lo que se dijo esos días. Es decir, pues que hay un revolcón, hay una forma de agitación, no voy a decir de confusión, pero de agitación, de febrilidad nueva, preocupante, porque Rusia está en una operación militar, existe un conflicto importante en Ucrania, y realmente esta situación es lo que no necesitaba el presidente de Rusia. Bien, Pascal, continuamos hablando de esto en la próxima parte. Vamos a hacer nuestra primera pausa en la entrevista, pero quisiera consultarle a la vuelta
cómo se plantea ahora qué va a ser la nueva estrategia en Ucrania, también cuál va a ser la relación del gobierno ruso con Wagner, cómo quedan estas causas penales que se abrieron inmediatamente después de la rebelión o el intento de rebelión, y si va a haber alguna reforma de pronto en el Ministerio de Defensa ruso, que fue lo que pidió el líder de Wagner ante las supuestas irregularidades que ha venido denunciando. Vamos a la pausa, estamos conversando con Pascal Druo, analista político internacional, ha estado con nosotros desde París. (7:38). A pesar de la rebelión el viernes del grupo paramilitar ruso Wagner, que intentó llegar a la capital rusa, Moscú, el gobierno ruso ha dicho que la operación especial en Ucrania, como llama su intervención, va a continuar de forma normal y buscando conseguir sus objetivos. Sin embargo, también han dicho en las últimas horas en los medios de que las causas penales abiertas ese mismo día contra el líder de Wagner y además con los soldados que se sublevaron no han sido cerradas. Hay información un poco con opacidad sobre esto. Pero ¿qué va a pasar ahora a lo interno en Rusia, Pascal? ¿Qué se plantea? ¿Habrá realmente una reforma en los altos mandos del poder en Rusia, sobre todo en el Ministerio de Defensa, algo que ha pedido directamente el líder de Wagner? Bueno, la verdad no sabemos. Ahora, se presentan varias opciones. Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa, ya lo vimos, salió a televisión, lo vimos sobre el terreno, parece en Ucrania, tuvimos imágenes, pero no se pudo identificar por parte a dónde estaba, es decir, pues que hubo una respuesta institucional oficial del ministro de Defensa. Por cierto, el líder de Wagner denuncia desde meses tanto el ministro de Defensa como el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Rusas, Valery Gerasimov. Denuncia por incapacidad finalmente en contestar a los desafíos de la guerra. Es decir, que debemos bien integrar que estamos en una lucha también a la vez, obviamente, sobre el terreno militar, operacional, tanto como político, definitivamente. Entonces parece, por el momento, hoy en día y ahora, debemos ser muy prudentes, que Vladimir Putin, que está hablando, contestó siguiendo poner en relieve a su ministro de Defensa. No hemos visto al jefe de Estado Mayor para poder decir, pues aquí estamos siguiendo contestando a los desafíos. Pero, sin duda, ahí entramos en una ola de incertidumbre. Incertidumbre a nivel interno. ¿Cómo estará el poder de Vladimir Putin sobre las Fuerzas Armadas, sobre los servicios de inteligencia y cómo estará percibido por organizaciones, por la opinión pública, digamos, por el público? Lo preocupante fue, como diré, cómo ha sido recibido Prigozhin en Rostov, de donde salió con su rebelión subiendo hacia el norte, subiendo hasta Moscú, donde llegó a 400 kilómetros. Ahora, uno. Segundo. Claro. Ajá. Sí, perdón. ¿Cuál va a ser la consecuencia sobre el moral de los soldados? Porque el frente es un frente militar, pero ahora es un frente político al revés, lo que no se esperaba, en el centro del poder ruso, en Moscú, en el Kremlin. Recuerdo que ahora ya lo levantó, pero Sergei Sobyanin, el alcalde de Moscú, había hoy en día, y eso desde 2 días, puesto un régimen, lo que llama un régimen de operación antiterrorista. Tercero, ¿cuáles van a ser las consecuencias a nivel de los teatros de operaciones de Rusia en el exterior? Yo pienso particularmente en África, en el Sahel, en el Malí, donde las autoridades de Malí se apoyaron sobre Wagner desde casi un año. Y también en Siria, porque estas divisiones entre Wagner y el Ministerio de Defensa ruso también vienen desde la guerra en Siria,
Ellos denunciaron que hubo un ataque a sus posiciones en la ciudad de Palmira, en Siria, donde murieron 3 de sus combatientes, y desde allí han venido estos roces recurrentes. Ahora, ¿cómo pudiera afectar esta división ya más marcada entre Wagner y el ejército ruso en lo que se refiere a la guerra en Ucrania actual? Hay una contraofensiva ucraniana en marcha y se dice que se ha recuperado al menos 130 kilómetros cuadrados del lado ucraniano. Sí, bueno, eso es posible. Ahí también tenemos que ser prudentes porque de parte como de otra se afirma muchas cosas, pero definitivamente la situación hoy en día es de una gran oportunidad para los ucranianos. Es realmente lo que está pasando, es realmente lo que Vladimir Putin no quería para nada vivir. Y quizás está volviendo como lo más peligroso, porque si hay una forma de desplomo, de debilidad por lo menos del poder central, acordémonos que no es la primera vez. Gorbachev en 91 sufrió de un intento de golpe de Estado. Recuérdense, en agosto, acelerando la desintegración de la entonces Unión Soviética. No estamos en este esquema, aquí estamos en una rebelión, pero debilitó la imagen de Vladimir Putin, porque hubo este ambiente ya de pánico, de prevención fuerte de la capital Moscú. Sábado vivimos un día increíble donde nos preguntábamos dónde estaban las autoridades centrales o rusas, si se habían ido a San Petersburgo, si Vladimir Putin estaba en Sochi o todavía en el Kremlin. Es decir, que hubo una febrilidad totalmente inesperada cuando hablamos del poder de putinesca, del poder de Putin, que es muy central, que vendió una imagen de fuerza. Ciertamente, estimado Pascal, le agradezco mucho por acompañarnos en esta oportunidad. Se nos ha agotado el tiempo, pero retornaremos en cuanto se genere más información, tanto en Europa como del lado de Rusia. También está enmarcado en la guerra en Ucrania. Pascal Druo, analista político internacional, hoy con nosotros en Primera Página. Estaremos pendientes de las noticias también, porque no se sabe el paradero incluso del líder de Wagner y qué va a pasar ahora también con las posiciones de Rusia en Ucrania. Gracias por acompañarnos.